Bien, mi nombre es Horacio Irizarry, soy socio regional APRESID del Campillo y bueno, vamos a compartir hoy, en este momento, el taller El Camino de la Normalización, que va a estar a cargo de Hernán García, que es de Banco Galicia. Hernán, hola. Hernán es licenciado en Economía de la UBA, Magíster de Itela y es el jefe de Economía de Banco Galicia. Hernán, dejamos en vos la presentación. Después de la presentación abrimos unos minutos para hacer preguntas. Siéntanse cómodos en hacerlas. Por favor, les pedimos que esperen el micrófono para que todos podamos escuchar la pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por... ¿Se escucha ahí? Sí. ¿No se escucha? ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, primero que nada, gracias por estar. La idea es en estos 40 minutos poder repartir bastante bien el tiempo entre lo que tengo para proponer para la reunión y obviamente preguntas que seguramente ustedes tienen, así que vamos a tratar de repartir el tiempo de la forma más eficiente posible. Obviamente que en 20, 30 minutos es difícil cubrir toda la cantidad de temas que hoy para Argentina son muy relevantes, pero lo que yo traigo es una propuesta con algunos disparadores sobre los temas principales, tratando de analizar brevemente cómo estamos viendo nosotros desde el banco, lo que ha pasado hasta ahora, dónde vemos oportunidades y sobre todo también dónde estamos viendo los riesgos de cara a este año y el próximo, digamos, ¿no? Hablar más plazo en Argentina es difícil y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, pero la idea es avanzar sobre estas cuestiones. Bueno, ¿ahí estamos bien? Sí, ¿se escucha, no? Sí. Bueno, entonces, para arrancar, creo que empecemos por lo que creo yo, o creemos nosotros, ha sido las primeras etapas del gobierno de Cambiemos, digamos, ¿no? Donde se ha tenido que focalizar uno dice, los primeros 6 meses de gobierno han trabajado en aquellos aspectos en donde parecía inevitable trabajar, aprovechando a mi criterio lo que daba lo que uno normalmente denomina la luna de miel posterior a las elecciones, en donde muchas de las decisiones que se han tomado forman parte de un paquete de medidas que incluso se discutían previamente a la elección, cuando uno podía hablar con los equipos del macrismo, algunos de los que eran referentes en materia económica. Muchas de las cosas que ocurrieron después eran las cosas que ellos tenían planificadas. Uno diría, había una hoja de ruta y las fueron cumplimentando de manera bastante eficiente algunas, pero obviamente se han encontrado en el camino con cosas no esperadas y eso es lo que lo ha sacado a mi criterio un poco del programa original. Ahí es donde menos cómodos se sienten eventualmente. El primer aspecto obviamente clave que hay que mencionar es dentro de esta agenda de reformas que encaró el gobierno en los primeros 6 meses de gobierno, ha estado focalizada en la resolución de uno de los grandes problemas que ha tenido Argentina en los últimos 4 años, que es básicamente la escasez de dólares. Escasez de dólares que en realidad, cuando uno tenía reuniones el año pasado antes de las elecciones, decíamos Argentina no tiene un problema de dólares, de hecho los dólares sobran, el único problema que tiene Argentina es que no los tiene el Banco Central, digamos. Entonces hay un problema de dónde están los dólares. Y ahora con el blanqueo, que es uno de los grandes temas que está dando vuelta en este segundo semestre, nos vamos a dar cuenta seguramente de que claramente Argentina no tenía un problema de dólares, el que tenía un problema de confianza era el gobierno anterior. Entonces, bueno, bajo esta hipótesis el gobierno trabajó en una rápida apertura del control de cambios y yo creo que es uno de los grandes, quizás, avances que hemos tenido en estos primeros meses de gobierno, en donde hoy vemos un mercado cambiario que funciona de manera mucho más normal, parecía a lo que funciona en Latinoamérica, con un tipo de cambio que flota, y donde el problema de las reservas, que era el gran tema de todo tipo de reuniones que teníamos en aquel momento, desapareció completamente de la agenda, digamos. Hoy nadie, si yo le pregunto a ustedes cuál es el nivel de reservas, probablemente no sepan exactamente. Ahora, si lo hacíamos hace 8 o 9 meses atrás, todos teníamos el número de reservas y sabíamos cuánto era. Es decir, dejó de ser una preocupación lo que parecía ser el gran problema que tenía Argentina. Entonces, esto los economistas normalmente lo resumimos en lo que es el comportamiento de las cuentas externas de la economía, que básicamente es la composición de la cuenta corriente, que son las transacciones de bienes y servicios que la economía tiene con el resto del mundo, y las transacciones financieras. Si uno mira la dinámica de los últimos años en materia de cuentas externas de Argentina en comparación con lo que ha pasado en Latinoamérica, es muy claro explicar por qué Argentina en 8 años ha tenido 4 recesiones, ¿no? Tenemos la triste estadística de en 8 años tener 4 recesiones. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Fíjense, esto es la cuenta corriente de la economía argentina, medida en puntos del PBI.
que es lo mismo que estamos viendo en el otro gráfico, que es lo mismo, pero para el promedio latinoamericano. Y fíjense que Argentina se ha comportado durante todo este periodo en espejo, es decir, hemos tenido muchos años superávit de cuenta corriente, y básicamente esto ha sido el agro principalmente. Esto se ha terminado, y cuando se terminó, como hemos rechazado constantemente la integración al mercado internacional de capitales, lo que ocurrió básicamente fue que acá por 2011-2012 hemos tenido básicamente un cuello de botella en divisas. Y esto fue el gran problema que nos acompañó del 2011 hasta el 2015. Fíjense que esto se ha ido revirtiendo, y para el 2016 la gran noticia, que era muy difícil de anticipar realmente en el 2015, es que hoy el Banco Central, más que administrar un problema de escasez de dólares, está administrando un problema de sobrante de dólares. Parece mentira hablar a esta altura del año de que el Banco Central hoy está tratando de combatir un tipo de cambio que tiende a encarecerse y eventualmente a dañar la capacidad de crecimiento de la economía, cuando hace un año atrás lo que discutíamos era qué pasa con Argentina y qué pasa con las reservas. Fíjense cómo en el resto del mundo, hoy Argentina se parece bastante más a Latinoamérica. Latinoamérica tiene déficit de cuenta corriente, esto no es ni bueno ni malo, simplemente hay que monitorearlo a través del tiempo, pero tiene flujos de capitales que permiten financiar con creces este déficit de cuenta corriente, con lo cual hoy Argentina, digamos, se parece mucho más a los vecinos. Digamos. Esto es bueno en cuanto nos comportamos normalmente, el tipo de cambio tiene un movimiento más libre y obviamente tiene también sus temas, ¿no? Yo, básicamente por un tema de tiempo, no estoy haciendo demasiado foco en el contexto internacional, pero claramente para Argentina, la Argentina versión 2016, el contexto internacional es enormemente más importante de lo que era el contexto internacional hace 2 o 3 años atrás. Hoy realmente Argentina necesita, sobre todo en este nuevo lanzamiento, un acompañamiento mediano al menos en cuanto al optimismo del contexto internacional. Por el momento lo estamos teniendo. Pero básicamente esto es lo que ha cambiado en Argentina en cuanto a los números externos. Fíjense que yo digo, ojo, porque estamos a mitad de camino en la normalización de los números cambiarios, ¿no? Hay que tener en cuenta que todavía Argentina, la noticia de los últimos días ha sido, y es muy interesante, los flujos de inversión extranjera directa que han entrado en los últimos 3 meses. Entonces uno dice, esto está bueno, pero cuando uno mide esto y lo compara con la región, estamos aún lejísimos. Argentina ha recibido en los últimos 3 meses algo así como 800 millones de inversión extranjera directa. Gran noticia. Todos contentos, pero cuando uno anualiza ese número, hablamos de, pongamos, 10.000 millones de dólares por año, lo medimos en puntos del producto. Argentina recibe menos de un punto del producto por año en inversión extranjera directa. La región, que ya está normalizada hace rato, recibe 4, 5, 6, 7, hasta 9 puntos de inversión directa por año. Es decir, cuando uno hace los números para Argentina, si Argentina recibiera 5 puntos por año, estaríamos hablando de una inversión directa que superaría los 30.000 millones de dólares. Es decir, son números que por eso me parece que vale la pena destacar. Y obviamente que el otro gran fenómeno que se está dando es, y lo que ha pasado sobre todo en los meses de junio y julio, es que el sector corporativo, no todavía las pymes porque tienen más dificultad para acceder al mercado internacional de capitales, pero el sector corporativo que en los últimos años ha estado cancelando deuda externa, y no por voluntad de las empresas, básicamente porque la política de desendeudamiento de la administración anterior llevó a las tasas de interés internacionales para Argentina muy altas y por lo tanto era negocio para todo el mundo cancelar deuda en dólares y no tomar pasivos en dólares porque si no la exposición al riesgo cambiario era muy alta. Ahora que se ha normalizado lo que vemos es todos los días en la noticia alguna empresa que puede ir a financiar su operatoria al exterior a tasas más bajas y plazos más largos. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado y está pasando. Entonces, conclusión, cuando uno a este panorama de mediana normalización en el acceso al crédito internacional le agrega lo que creo que va a tener un impacto a mi criterio bastante importante para el segundo semestre, que es el tema de el blanqueo de capitales, que todavía uno desconoce eventualmente cuál va a ser el monto blanqueado, pero si uno tiene en cuenta la cantidad de activos externos que tienen los argentinos fuera del sistema financiero formal, bueno, pensar que pueden entrar 20.000 o 30.000 o 40.000 millones de dólares no parece una locura, al menos exteriorizarse. Después cuánto de esto termina siendo ingresado a la economía es otra historia, pero creo que esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo para pensar la dinámica cambiaria de Argentina. De nuevo,
El Banco Central en Argentina por estos días y de acá a fin de año a mi criterio va a seguir combatiendo más un problema de abundancia de dólares que un problema de escasez de dólares y por lo tanto el gran desafío es evitar justamente que el tipo de cambio, que se ha mantenido relativamente estable en las últimas semanas en torno a 15, no tenga que ir hacia abajo y esto sea un tema de repente para la competitividad de muchos sectores que necesitan obviamente competir contra otras economías de la región. Acá ha favorecido el contexto en el sentido de que muchos de los países con los cuales Argentina comercia últimamente también han estado encareciéndose en términos de dólares y por lo tanto el encarecimiento real de la Argentina, porque cuando uno habla de competitividad no alcanza con hablar tipo de cambio nominal, obviamente que es una relación entre tipo de cambio y tasa de inflación, es decir, si Brasil tiene una tasa de inflación del 5 y el real no se mueve, digamos que ha tenido una inflación en dólares del 5%, si Argentina tiene una inflación en dólares mayor al 5%, las empresas locales le cuesta competir obviamente contra Brasil. Entonces, esto es lo que hay que seguir de cerca. Creo yo que en el Banco Central hay bastante, y esto es lo que uno puede incluso conversar con algunas de las personas que están tomando decisiones monetarias por estos tiempos, donde hay bastante conciencia respecto de tratar de evitar hacia adelante una excesiva apreciación del tipo de cambio que eventualmente pueda generar problemas de competitividad. Entonces vemos al Banco Central que cuando el tipo de cambio se aprecia demasiado, sale al mercado cambiario a comprar dólares, a pesar de que dice no quiero comprar dólares porque es mercado puro, pero eventualmente lo hace y lo ha hecho cada vez que el tipo de cambio se vino un poco para abajo. Fíjense que las bandas de intervención que estamos teniendo están entre 14,5 y 15,20, es decir, el tipo de cambio, el Banco Central se siente cómodo con un tipo de cambio que esté en torno a 15, no se siente cómodo con un tipo de cambio que esté por debajo de 14,5 eventualmente, digamos, ¿no? Perdón, yo no aclaré, pero si hay preguntas en el medio, a mí me parece que estaría bueno que la vayan haciendo, digamos, ¿no? Para no dejar temas después todos para el final. Sí. Sí. Y justamente lo que... Hola, hola. Bueno, lo que justamente hablabas vos, yo lo que veía de la intervención del central, justamente para que no baje 14.50, lo veía muy difícil por justamente, como decías vos, la cantidad de dólares que están entrando, ¿no? Bueno, hay distintos vehículos que tiene el central para tratar de evitar la apreciación. Aparte, ¿no? disculpame, bueno, ahora cancelaron creo que 13 mil millones de las LEVAC. No sé si es, o sea... No, pero esas son operaciones de intereses, por un tema de cancelar intereses caros, ¿no? Como que sí, las LEVAC son instrumentos en moneda doméstica y en realidad es el instrumento que utiliza el Banco Central justamente para tratar de retirar los pesos del mercado que genera, por ejemplo, intervenir en el mercado cambiario comprando dólares, digamos, ¿no? O sea, la contrapartida de esa parte, de lo que compra hoy son pesos que van al mercado, el central lo que hace es se da vuelta y los vuelve a retirar para intentar dominar lo que es el principal objetivo del Banco Central, que es la inflación, justamente. Pero yo creo que el central a lo que iba es, obviamente que si el flujo de dólares es demasiado grande, las dificultades son mayores, pero el central tiene instrumentos y creo que los va a usar eventualmente para evitar que el tipo de cambio se aprecie, que sería realmente muy es como que se ve como que tiene un tope de intervención, ¿no es cierto? No sé. No ha mostrado un tope. Lo que ha mostrado es sí que hay cierta incomodidad en las autoridades cuando el tipo de cambio se aprecia demasiado. Y me parece que es correcto porque sería volver otra vez a una situación de apreciación cambiaria, incluso pone en dudas la sostenibilidad de toda la cuestión, digamos, ¿no? Sí. Muy breve. Muy breves. ¿Esa banda el Banco Central la va a ir haciendo derrapar o vos crees que la va a mantener de acá a fin de año así? El Banco Central dice que no tiene bandas, digamos, ¿no? O sea, esas bandas las pongo yo, porque es lo que yo veo a partir de la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. El Banco Central dice que no tiene bandas. Lo que ocurre es que uno ha visto que se puso nervioso cuando el dólar fue a 16 y se puso nervioso cuando el dólar atravesó los 14. Entonces ahí uno asume que hay unas bandas implícitas. Uno diría que si hay bandas implícitas, las bandas deberían ir acompañando hacia arriba la inflación. Es decir, el 14-16 o el 14-15 no es constante en el tiempo. Entonces, avanzo. Bueno, justamente es la discusión cambiaria. Cuando uno mira en el tiempo el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio que tiene en cuenta la inflación, bueno, Argentina, a pesar de la devaluación, ha tenido una mejora, pero cuando uno lo compara en el tiempo, esta mejora es todavía pequeña, digamos, ¿no? Entonces, uno se sentiría mucho más cómodo, y esto generalmente lo comento, es si todo lo que está pasando pasara con un tipo de cambio de 16 o 17, uno estaría mucho más cómodo. Lo que ocurre es que llevarlo a 16 o 17 no es que sin costos, tiene bastantes costos y por lo tanto no es gratuito. Pero básicamente creo que esto
en buena medida va a depender de la evolución de los precios de los commodities, que, digo, de nuevo, he sacado la cuestión internacional básicamente por una cuestión de tiempo, pero es un tema que Argentina tiene que seguir muy de cerca. La ventaja que tenemos hoy, a diferencia del pasado, es que hoy Argentina tiene un esquema flotante de tipo de cambio. Entonces, eventualmente, si vimos el precio de la soja o los granos caer fuertemente, y ahí sí yo creo que el central va a permitir una depreciación del peso mucho más acelerada, intentando contener inflación. Pero quiero decir, hoy hay que pensar la Argentina cambiaria desde ese punto de vista y no como veníamos seteados hasta hace muy poquito tiempo, digamos. Entonces, en cuanto, obviamente, vinculado a lo anterior, es el otro de los grandes focos en los cuales el gobierno está intentando avanzar, que es dominar la inflación. Esto lo digo sinceramente, hay una completa convicción de las autoridades monetarias y del gobierno en sí mismo que no hay nada más reactivante que una economía que vaya a niveles de inflación bajos. Y esto no es una tarea sencilla, porque en Argentina venimos de muchos años de alta inflación y donde hoy la inflación tiene muchos componentes inerciales, y que van más allá de lo económico, muchas veces tiene que ver con cuestiones políticas, que hacen que la labor de bajar la tasa de inflación de manera sostenible sea realmente muy compleja. Entonces, ¿qué nos dice el central? Hasta ahora lo que sabemos es que el central tiene intenciones de una desaceleración gradual de la tasa de inflación. Yo diría gradual y hasta me permito pensar que es un poco excesivamente optimista porque ha planteado metas aún implícitas, pero ahora en el mes de septiembre seguramente el central va a comunicar las metas explícitas de inflación a las cuales va a intentar converger en los próximos 3 años, de acá al 2019. Pero lo que ha hablado hasta el momento son metas que van para este año entre 20 y 25. A mi criterio hay un error comunicacional a veces en cuanto es preferible prometer de menos y sobrecumplir y no prometer de más y subcumplir, digamos, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que tenemos hasta ahora son metas decrecientes de inflación compatibles con una economía que apunta al año 2019 a tener la inflación por debajo de los 2 dígitos. Es una tarea, de nuevo, muy, muy compleja, teniendo en cuenta la herencia que tiene en materia de déficit fiscal y tarifa, sobre todo. Porque lo que hemos visto hasta ahora es, si uno me escuchan y ven la tasa de inflación, van a decir, el central quiere bajar la inflación, pero hasta ahora lo que ha pasado es que la inflación ha subido. Entonces, con lo cual, uno diría que el resultado ha sido bastante malo. Lo que ocurre es que ha habido en estos últimos 6 meses ha habido una cantidad de fenómenos afectando la tasa de inflación que están, digamos, son diferentes a los fenómenos que el central intenta dominar, que mucho de esto ha tenido que ver con la devaluación. Sabemos que Argentina tiene la de gran dificultad de poder devaluar sin que esto se traslade completamente a precios, lo que denominamos pass-through los economistas, que es cuánto de la devaluación termina afectando el precio de los bienes transables. Históricamente en Argentina es alto este porcentaje, el gobierno ha intentado que sea bajo, creo que ha sido relativamente bajo, pero a esto hay que agregarle el pass-through de las tarifas, digamos. Cuando uno devalúa y al mismo tiempo sube tarifas, tratar de dominar la inflación ese mismo año diría que es casi imposible, digamos. Entonces, lo que sí estamos viendo en materia de inflación es que de aquellas tasas del 4, 5, 6% que hemos tenido en los últimos meses, mucho de esto explicado por tarifas, digamos, estamos convergiendo lentamente a tasas más bajas, en torno al 2%, y creo que la gran labor del central está en haber convencido al mercado, y es un factor clave en dominar la dinámica de inflación, es que las expectativas de inflación realmente bajen, y pongo un ejemplo bien concreto, digamos, ¿no? Son clave las expectativas de inflación, por ejemplo, para sentarse a negociar paritarias con los gremios, digamos, ¿no? Si nosotros no podemos convencer a los gremios, ya sea políticamente o económicamente, de que la tasa de inflación del año 2017 va a estar en torno al 20 y los gremios creen que va a estar en torno al 30, bueno, digo, va a ser difícil que la tasa de inflación efectivamente esté en torno al 20. Entonces hay una cuestión de generación de expectativas muy importante sobre la cual el Banco Central está trabajando muy intensamente y hasta el momento en alguna medida ha logrado que en general el mercado espere tasas de inflación hacia los últimos meses del año sensiblemente menores a las tasas de inflación que hemos tenido hasta ahora. Entonces, yo diría, ¿cuál va a ser la tasa de inflación de la economía argentina año 2016? Altísima, arriba del 40%. Ahora, cuando miremos los últimos 3 meses del año, si anualizamos esto, vamos a estar con tasas de inflación más parecidas al 23 o 24. Entonces, bueno, va a ser una discusión muy interesante y yo creo que es la discusión que se viene en los próximos 6 meses con los gremios, sobre todo aquellos que han dejado las paritarias abiertas, para discutir cuál es la tasa de inflación de la economía y a dónde hay que negociar la paritaria. Y esto creo que va a ser parte de lo que vamos a estar viendo en los próximos meses.
si uno mira experiencias internacionales en materia de inflación, claramente hay poca, diría ninguna, en la región de que en 2 o 3 años la tasa de inflación pase del 30 al 10. Digamos, la realidad es esta. Sin en el medio meterá la economía una recesión muy violenta que no es lo que el gobierno quiere. Con lo cual, pongo 2 experiencias recientes. Una es el caso de Chile, el otro el caso de Colombia. Y lo que vemos es que allá por los 90 tenían tasas de inflación incluso algo inferiores a las que tiene Argentina hoy. En el caso de Chile le llevó 4 años para poner la tasa de inflación por abajo del 10, le llevó 8 años poner la tasa de inflación por debajo del 5. Es el doble de lo que el gobierno pretende en 4 años. Y en el caso de Colombia, fíjense que le llevó 9 años poner la tasa de inflación por debajo del 10% y le llevó 16 años poner la tasa de inflación por debajo del 5%. Es decir, de nuevo, es muy complejo bajar la tasa de inflación y diría, necesitamos instituciones muy sólidas y Argentina en los últimos años, en la historia, digamos, relativamente reciente, no ha tenido un muy buen comportamiento institucional, con lo cual es más difícil probablemente, sobre todo teniendo en cuenta que hay ajuste de precios relativos todavía por hacer, y básicamente tarifas. Entonces, este creo que es uno de los grandes temas que el gobierno intenta dominar, y esto tiene costos, porque dominar la inflación en muchos casos está muy vinculado a las tarifas, está muy vinculado a las tasas de interés, entonces vemos un Banco Central que yo diría, y lo digo como banco local, bueno, a esta economía le está sobrando tasa cuando uno mira en materia de actividad. Hay tasas de interés que son muy altas, y el Banco Central convalida estas tasas altas porque es la forma que tiene de hacer que las tasas de inflación caigan. Y esto es un trade-off, es manta corta, digamos, ¿no? Subo las tasas para bajar la inflación, pero esto me afecta al crédito y me afecta a la dinámica de la economía. Bueno, es muy complejo evitar alguna de las restricciones. Y yo creo que es la gran labor que tiene el Banco Central por hacer. Nosotros somos bastante optimistas respecto de esto, a pesar de que creemos que el proceso de desinflación va a ser más lento que el Banco Central nos va a mostrar probablemente en el mes de septiembre. Obviamente que en materia de actividad es quizás la parte que estamos viendo hoy, estamos viendo el mayor costo de todo lo que sea, de las medidas que se han tomado. Yo creo que acá es difícil extraer la señal, lo que llamamos los economistas, de sacar cuál es el motivo detrás de la recesión que está viviendo Argentina. Son muchos, es una complejidad de temas. Hay temas que están vinculados obviamente a la política doméstica, muchos de ellos, sobre todo, yo digo, la recesión del año 2015-2016 es una recesión de inflación, es parecida a la del 2014, posterior a la devaluación de fábrica, aumentaron los precios también fuertemente, los salarios quedaron atrás y el consumo cayó. El consumo en Argentina pesa 70%. ¿Cómo hacemos para que la economía crezca si el 70% del Producto Bruto Interno está cayendo? ¿Cuánto tienen que tirar las exportaciones? ¿Cuánto tiene que tirar la inversión? ¿Cuánto tiene que tirar el gasto público? Que son los otros componentes que hacen que el PBI crezca. No hay cuenta que dé, digamos, ¿no? Es decir, si el consumo cae en Argentina, el producto cae. Y es lo que está pasando. Ahora, lo que uno tiene que tratar de entender es por qué el consumo cae. Y buena parte de la caída del consumo está explicado, obviamente, por la aceleración en la tasa de inflación del primer semestre, y es la gran carta que el gobierno quiere mostrar hacia el segundo semestre, que es con tasas de inflación inferiores al 2%, es muy probable que la economía argentina hacia fin de año y sobre todo en 2017, con paritarias que a mi criterio muy probablemente no cierren por debajo del 25, va a tener quizás un primer año con una mejora de poder adquisitivo y ese sea uno de los principales drivers de crecimiento en el año 2017. Creo que esa es la gran apuesta del gobierno. Ahora, cuando uno mira lo que está pasando, la foto a junio de este año, y la foto no está muy buena, digamos, ¿no? La verdad que la foto muestra que Argentina está teniendo una recesión que va a dejar una caída del producto este año de aproximadamente 1,5 puntos, donde de nuevo el consumo privado está cayendo a un ritmo del 5 o 6% aproximadamente en volúmenes, cae todo, supermercados, etcétera, donde la inversión pública y el consumo público también, hay un frenazo también por parte del gasto público. Y digo, esto también es algo que había que hacer. Pensar que la Argentina se puede poner una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo con un gasto público que hace que el déficit fiscal esté en 6-7 puntos del producto es insostenible. Con lo cual también hay que hacer algo en materia de gasto público. Mala noticia para la actividad, porque la inversión pública que se ha frenado en los primeros 6 meses también forma parte del freno que ha tenido la economía. Entonces, claro, hoy están los medios, digamos, ¿no? Yo me acuerdo en reuniones que hemos tenido varias, allá por el mes de marzo, decíamos, cuando uno lea los diarios del mes de julio vamos a estar en una situación muy pesimista. ¿Por qué? Porque vamos a estar mostrando la recesión. Y es lo que está pasando. Nosotros creemos que allá por septiembre probablemente vamos a empezar a ver algunos brotes verdes, que es como los economistas tratamos de denominar a alguna mejora marginal en la actividad.
Pero cuando uno compara las últimas 4 recesiones, de nuevo, Argentina tiene la triste estadística de en 8 años tener 4 recesiones. Es poco común ver eso. Fíjense que en términos del tamaño, esta recesión todavía, si empieza a repuntar a partir del tercer trimestre, ha sido menor en impacto a las recesiones anteriores. El gran problema es que ha empezado a afectar empleo, digo, y esto es quizás uno de los desafíos más importantes hacia adelante, de evitar obviamente que la recesión se extienda, porque digo, el sector privado tolera 1, 2, 3 trimestres de recesión o de parate, pero digo, en algún momento sí, digo, tolera en cuanto a no reestructurar planta, pero si digo, no cambia la perspectiva hacia adelante, obviamente el impacto en empleo es mayor. Nosotros creemos que esto tiene buena chance de revertirse de nuevo, de la mano de varias cosas. Primero, de la evolución del consumo privado, y hay algunos datos de consumo privado que empiezan lentamente a mostrar una mejora. Acá no hay mucho dato todavía de supermercados, pero nosotros tenemos cierta información que, por ejemplo, ventas en supermercados en julio ha empezado a pegar la vuelta, y hay algunos otros datos en actividad automotriz y en construcción levemente que muestran alguna señal de mejora. De todas formas, el año es malo, digamos, ¿no? Es inevitable concluir que el año es malo. Entonces, finalmente, y que creo que es la materia en la cual el gobierno está yendo más al fleje en cuanto al programa en general, es la cuestión fiscal, que es quizás uno de los temas más difíciles de encarar, ¿no? Cuando uno tenía algún tipo de reunión allá por mediados del año pasado o fines del año pasado, digo, la interpretación inicial era la cuestión cambiaria es el tema más complejo. Yo decía, es complejo, pero más difícil todavía es la cuestión fiscal. Lleva mucho tiempo también desandar el déficit fiscal, sobre todo teniendo en cuenta los números de Argentina. Argentina no tiene un déficit fiscal con baja presión tributaria. Argentina tiene que lograr bajar la presión tributaria y aumentar y bajar el déficit. Digo, y eso tiene una sola variable que ajuste. El gasto tiene que ajustar mucho. Y cuando ajusta mucho el gasto, claramente es mala noticia para mucha gente, digamos, ¿no? Y es lo que estamos viviendo, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte del gasto está explicado por los subsidios al sector privado energético y transporte, que es un problema no de todo el país, pero principalmente en lo que es Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos visto, un gobierno que, así como con la inflación, planteó un programa de desaceleración de la tasa de inflación, lo que ha prometido es una desaceleración o una caída en el déficit fiscal a lo largo del tiempo, pasando de lo que han sido 6-7 puntos de déficit total en 2015 a un superávit o un déficit balanceado en el año 2019. ¿Es lograble? ¿Es lograble? No lo sé. A ver, no quiero ser pesimista. Creo que Argentina, de todas formas, de todas las materias que tiene que encarar, quizás la cuestión fiscal es la que tenga algo más de espacio, producto de que tiene mercado que permite financiar el gradualismo. Por eso era tan importante acordar con los holdouts, porque una medida que en principio parece ser ortodoxa, pagarle a los fondos buitre, que digo, son bastante antipáticos, permite financiar una decisión heterodoxa, que es tener una reducción del déficit fiscal más lenta que lo que cualquier ortodoxo podría esperar. De hecho, muchas veces al gobierno, desde la academia más ortodoxa, lo corren por derecha, digamos, ¿no? El déficit fiscal preocupa. Bueno, vamos a ver cuál es la dinámica. Lo que creo que va a pasar es probablemente que el gobierno este año, lo que hemos visto en materia de ajuste fiscal es todo lo que vayamos a ver en el año. ¿Qué hemos visto? Bueno, yo creo que nos tenemos que conformar con esto. Fíjense que el deterioro del déficit fiscal medido en puntos del producto, que venía con una pendiente muy preocupante hasta el año pasado, se ha frenado. Es todo lo que logramos por el momento. Es decir, tarifas y todo el conflicto que tuvo vinculado a la cuestión tarifaria y otras decisiones de gasto del Estado han logrado frenar el déficit, pero no mejorarlo todavía. Entonces, digo, por eso es que creo que este es uno de los temas que el gobierno va a tener que focalizar fuertemente. Fíjense que esto es lo que pasó, digamos, ¿no? El déficit se estabilizó y todavía no ha empezado a mejorar. Me da la sensación que en algún momento también el gobierno, y yo creo que ya estamos en la fase 2 de la primer parte del gobierno, el gobierno creo que hay que dividirlo en dos partes, por lo menos en mi opinión, hasta las elecciones de medio término y posterior a las elecciones de medio término. La primera fase de las elecciones de medio término fue la que tuvimos hasta ahora. Creo que entramos lentamente en la fase 2, que es, bueno, empecemos a pensar en las elecciones y probablemente la mejora en materia de déficit fiscal vaya que dejarla un tiempo de costado, digamos, ¿no? Entonces,
Claramente la gran oportunidad que tiene el gobierno para lograr esto es que los niveles de deuda que han quedado de los últimos años son muy bajos, esto es cierto. Argentina tiene un endeudamiento con el sector privado y los organismos multilaterales inferior al 20 puntos del producto. Cuando uno mira la región, estamos a la mitad en muchos casos, entonces tiene capacidad el gobierno de emitir deuda y es lo que estamos viendo, ¿no? El mercado está muy entusiasmado con la historia argentina. Esto nosotros en el banco lo vemos muy seguido. Es decir, realmente hay muchos inversores que dicen, y cuando comparo Argentina, lo que rinde y la historia que nos están contando y los niveles de deuda, y es un crédito de bajo riesgo realmente, sobre todo cuando miramos alrededor, ¿no? Brasil tiene otra historia diferente, hay muchas economías que tienen historias diferentes, y Argentina convence bastante la historia. Y esto el gobierno lo va a usar, claramente. Y si no lo usara sería poco inteligente, porque es una oportunidad que tiene en el mercado. Y creo que parte de eso está ocurriendo. Y a pesar del endeudamiento que generó la salida del default, todavía Argentina tiene mucho margen para endeudarse. Y nosotros en este sentido somos muy optimistas. Y esto creo que es una oportunidad. Sí, hay una pregunta. Es cierto que hubo caída de endeudamiento, pero hubo tremenda caída de stock de capital. ¿Sí? Rutas, infraestructura. Sí, completamente. ¿Cómo queda ese balance? ¿Eso es bueno o es malo? No, es malo. La realidad es que, hasta ahora diría el endeudamiento ha sido utilizado para reemplazar financiamiento malo. Había que hacerlo, porque recordemos que ahora por primera vez en muchos años decimos la plata no es infinita, ¿no? Y si el mercado no está, va a haber que ajustar fiscalmente. Digo, ese sería la peor combinación para el gobierno del 2017, ¿no? Que por algún motivo externo a la Argentina el mercado no esté y Argentina tenga que ir a un ajuste fiscal más fuerte, porque ahora no tenemos a papá Banco Central que nos salva las papas, digamos, ¿no? El Banco Central va a intentar evitar por todos los medios volver a caer en lo mismo, con lo cual diría, el financiamiento que conseguimos, no nos olvidemos que una buena parte era deuda que teníamos que pagar, digamos, ¿no? Pero el excedente está reemplazando financiamiento malo, que era financiamiento de emisión monetaria y que no queremos volver a eso, digamos, ¿no? Entonces, claro, empezar a hablar de la mejora en la calidad del gasto público, en gastar en infraestructura, que hay un déficit de infraestructura formidable en la economía, va a requerir de mucho endeudamiento, pero me parece que eso va a quedar para una segunda etapa. Yo creo que todavía hay que acostumbrarse a pensar en esta primera etapa en que deberíamos aspirar a un ordenamiento primero para después empezar a pensar en reformas de segunda generación, reformas micro que permitan, por ejemplo, mejorar la infraestructura. Yo creo que no es para el 2016 eso. Probablemente empiece en 2017 y probablemente se intensifique hacia adelante. Pero coincido, sí, hay un déficit de capital formidable donde miremos. Entonces, yo creo que para terminar y resumir, yo creo que la gran incógnita, el gran desafío a mi criterio antes de la incógnita, obviamente, es que Argentina pueda crecer a tasas aburridas por mucho tiempo, sin que los argentinos nos preocupemos, digamos, ¿no? Hoy no traje un gráfico porque no lo puse, pero que es muy interesante. Es agarrar la historia de los últimos 20 años de la Argentina en materia de crecimiento del Producto Bruto Interno y compararlo, odiosamente porque perdimos la Copa América, pero con Chile, que es una economía que hace muchos años viene creciendo, tendrá sus problemas como todas, obviamente, pero cuando uno hace la comparación en los últimos 20 años, 2 décadas, Argentina creció, o en realidad Chile creció 80% más que Argentina. La tasa promedio de crecimiento de Chile en los últimos 20 años fue de 4,5% por año. Con una volatilidad, esto es, más o menos, 2%. Es decir, hubo año que creció al 2, hubo año que creció al 6, hubo año que creció al 2. Bueno, Argentina en todo este periodo creció al 2,5% promedio, pero con una volatilidad de 6%. En 20 años de este comportamiento diferencial, Chile nos sacó 80% de crecimiento. Es decir, hoy la economía chilena, no es más grande que la Argentina, pero creció 80% más que la Argentina. Y es el gran desafío, yo creo, que tiene el gobierno y los próximos gobiernos. Y es el gran desafío para realmente traer inversiones a la Argentina. Cuando uno dice, las inversiones no vienen. Yo recibo en el banco un montón de gente que está viendo la historia argentina con mucho optimismo. Ahora, cuando hay que hablar de inversiones que normalmente maduran en 15, 20 años, no me preguntan qué pasa el 2017, 2018, qué pasa en 2020. Y ahí yo me quedo sin respuestas.
Entonces, el gran desafío, obviamente, es a ver si Argentina, después de muchos años en que no ha pasado, logra una continuidad en políticas. Y esto yo creo que es un desafío para la sociedad, que por ahora ha mostrado, a mi criterio, una buena cuota de madurez. Está bien que uno podría decir, con los casos de corrupción, esto ayuda, seguramente ayuda, pero diría, después de 6 meses malos en materia económica, después de una cantidad de decisiones muy antipáticas desde el punto de vista económico, uno de los activos que tiene el gobierno todavía es la confianza que hay en las políticas de gobierno. O sea, los niveles de confianza que muestran los indicadores que normalmente uno mira para entender esto, todavía son altos. Ha consumido capital político, mucho, pero van 2 meses seguidos en los que se ha estabilizado y ha empezado a mejorar. Yo creo que es uno de los principales activos que tiene el gobierno para poder completar eventualmente después de las elecciones la agenda de reformas y convencernos de que Argentina puede crecer por más tiempo a tasas más aburridas, con menos volatilidad. Y es en definitiva un desafío a la madurez, a mi criterio, de la sociedad, ¿no? Cuando hace poco venía escuchando la radio y decía una definición de madurez de Freud, decía, es la capacidad de la gente o de las personas de posponer la gratificación. Y yo creo que es el gran desafío, ¿no? Si Argentina está dispuesto a posponer la gratificación en pos de lograr algo más sostenible en el tiempo. Bueno, esto es un poco el resumen de unas cuestiones. Hay proyecciones acá de varias variables que seguramente después vamos a poder compartir, pero bueno, quedo a disposición de ustedes para preguntas. Vos comparabas la política de baja de inflación de la Argentina con Colombia y Chile. Mi pregunta es, ¿la carga impositiva, la presión impositiva de esos dos países es muy diferente a la de Argentina? ¿Argentina tiene para trabajar en eso o tiene posibilidad de trabajar en eso y de esa manera contener la inflación o producir una baja más rápida de inflación trabajando en la política fiscal? Sí, es clave reducir la presión tributaria y es uno de los factores que genera mayor falta de competitividad de la economía, ¿no? Con Marcelo muchas veces él me dice, el productor agropecuario es súper eficiente dentro de la tranquera. Cuando abre la tranquera se encuentra con caminos que están destruidos, con presión impositiva, con una cantidad de cuestiones que lo hacen menos competitivo, pero esto pasa a lo largo de toda la economía y de todos los sectores. Buena parte de esto es la falta de buen gasto y obviamente que eso le pone, como decíamos antes, combinado con un alto déficit fiscal, una trayectoria mucho más lenta, a mi criterio, a lo que es la baja en la presión impositiva en Argentina. El gobierno, sé que tiene en agenda una cantidad de reformas en materia tributaria para los próximos años. Una de ellas es el impuesto a las ganancias. Lo que ocurre es que todo cuesta plata. Cualquier paquete de reducción del impuesto a las ganancias, de cambio de alícuotas para el 2017 que se está evaluando, cuesta entre medio punto del producto y 1 punto del producto. Entonces, claro, decimos, ¿es deseable? Claramente. Ahora, no es gratis. Cuesta medio punto o 1 punto del producto. Entonces, ¿quiero poner el déficit fiscal en un nivel más abajo? Sí, bueno, ya arranco 1 punto abajo, porque si quiero bajar el impuesto a las ganancias, arranco -1. Con lo cual el esfuerzo en gasto tiene que ser mucho mayor. No puedo gastar en infraestructura. Es decir, es muy compleja la situación fiscal y obviamente que me parece que eso implica gradualismo en la medida que el mercado lo acompañe. ¿Alguna pregunta más? Hernán, ¿cuál es el grado de informalidad, si es que está evaluado a nivel de producto y demás, de la economía argentina vinculado a la presión tributaria? Da la sensación que hay altísima presión tributaria en aquellos que pagan impuestos, pero nunca sabemos cuál es el grado de informalidad. Bueno, mirá, no hay mediciones oficiales o formales, lo que sí hay varios datos que indican que hoy estaría entre el 40 y el 45% de grado de informalidad. Es altísimo, digamos. Ojo que esto es bastante parecido a muchas economías latinoamericanas. No somos los únicos que tenemos un alto nivel de informalidad. Ahora sí somos los que tenemos presión impositiva más alta. Lo que ocurre es que el tamaño del Estado en Argentina es sensiblemente más grande que en otras economías de la región. Y este es otro de los temas, digamos, ¿no? Argentina probablemente necesite un tamaño del Estado más chico y más liviano, digamos. ¿Cuánto está influyendo el estancamiento de Brasil? Otro algo diferente. ¿Cuánto podría reactivarse la economía argentina a través de una reactivación del mercado brasileño? Mira, el principal canal de transmisión de Brasil hacia Argentina es a través de las exportaciones. Brasil es el principal socio comercial y lo vemos principalmente en lo que es el sector automotriz. Argentina, cuando uno mira la dinámica de las exportaciones del sector automotriz y la producción automotriz local,
tiene una vinculación directa con lo que ocurre con el Producto Bruto en dólares de Brasil. Y Brasil ha estado teniendo 3 años muy negativos. Creo que es la recesión más profunda y más larga de la historia de Brasil. Este año Brasil va a estar cayendo 3,5 puntos aproximadamente. La buena noticia ahí es que los datos de producción industrial de Brasil ya van 2 o 3 meses consecutivos que muestran una recuperación. Hay datos positivos en lo que es la venta de autos en Brasil, doméstico. Todavía eso no pega en producción local porque lo que está pegando es en producción de Brasil. Pero recientemente el Fondo Monetario Internacional revisó los números de crecimiento global y la mejor noticia que surge de toda esa revisión es que Brasil, por primera vez en 4 años, estaría mostrando un crecimiento positivo en 2017. Gran noticia para el sector industrial argentino, a pesar de que, de nuevo, eso no implica que competitivamente Argentina esté bien para competir con Brasil, pero por lo menos está bien que Brasil crezca. Digo, ese es el dato a tener en cuenta. ¿Puedes aportar algo en tu mirada hacia lo internacional, Estados Unidos, las elecciones que vienen, el Brexit, China? Sí. Sí, como dije al principio, lo salté por un tema de tiempo, pero la realidad es que hoy diría hay un mix de temas para seguir. El primero es, estamos muy favorecidos en Argentina en este momento por el apetito a activos de riesgo que hay a nivel global. Es decir, hoy hay diría más que apetito a riesgo, hay voracidad por algo que rinda positivo y que cuente una buena historia. Y eso explica por qué Argentina en los últimos 3 meses ha emitido en el mercado internacional más de 20.000 millones de dólares y el mercado, digo, se los tragó y a pesar de eso los bonos han subido de precio, digamos, ¿no? Entonces, esto es la parte muy positiva, porque en la medida que se extienda y todo indicaría que por más tiempo vamos a tener tasas bajas, hoy es muy interesante porque el 30% de los bonos globales, de bonos de gobierno, rinde negativo. El 30% de los bonos que están emitidos a nivel global rinden menos que cero. Es decir, la gente compra bonos y está dispuesta a pagar por tener esos bonos y no cobrar, digamos, ¿no? Entonces, mientras se extienda este escenario, Argentina tiene la ventaja de poder seguir aprovechando la ventana de liquidez que hay. Y esto es muy positivo. ¿Qué es lo que hay que seguir en el horizonte cercano? La elección de Estados Unidos. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo creo que el mercado, que está por estos días muy entusiasmado con buscar cosas que rindan algo, está mirando poco algunos factores de riesgo que aparecen y uno dice, pero esto no era esperable. Ejemplo, el Brexit. La elección en Inglaterra, en el Reino Unido, digo, las encuestas previas indicaban que podía ganar, era Pato Gallareta, digamos, ¿no? No era tan obvio que iba a ganar el quedarse, y sin embargo el mercado se sorprendió. Esto habla de cierta complacencia por parte del mercado y que como nada rinde algo positivo, o hay muy pocas cosas que rinden, no me focalizo en los riesgos. El segundo, el riesgo que hay que mirar hacia adelante es la elección de Estados Unidos, porque las encuestas, cuando uno mira la evolución, muestran que lo que era una amplia ventaja a favor de los demócratas hace 2 meses atrás, hoy es un número mucho más ajustado. Y uno diría, ¿y cuál es el problema de esto? Bueno, el problema, digo, es difícil encontrar algún lineamiento de programa económico de parte de Trump, digamos. He estado buscando en los últimos días qué dice Trump respecto de algo y en materia económica no hay nada que uno pueda leer, pero lo que sí sabemos es que en general los gobiernos republicanos son generadores de mucho más déficit fiscal que los demócratas. De hecho, si miramos de republicanos y demócratas a lo largo del tiempo y la evolución del déficit fiscal, todos los republicanos han aumentado enormemente el déficit fiscal, todos los demócratas se ocupan de bajarlo. Esto ha pasado en los últimos años con Obama. Bueno, entonces diría, ¿cuál es la señal de preocupación? Y bueno, si vuelve un republicano, probablemente tengamos más déficit fiscal y la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a necesitar tasas de interés más altas para combatir algo que puede ser una inflación más alta en Estados Unidos. Entonces, mala noticia porque lo vincula al tema anterior. Bueno, si aumentan las tasas de interés más fuertemente, va a haber menos apetitos por activos como Argentina, porque si Estados Unidos, que es un activo naturalmente libre de riesgo, rinde más, y bueno, Argentina voy a pedir que rinda más también, ¿no? Porque tiene riesgo. Entonces, ese es uno de los factores que hay que mirar. El otro, obviamente, es commodities. El otro es commodities porque hemos visto en los últimos 2 meses, desde principio de junio a esta parte, una caída bastante fuerte en el precio de los productos que Argentina exporta, y esto hay que seguirlo muy de cerca porque es un factor que bueno, puede generar obviamente cierto estrés.
¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.